¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos un muy buen tema el día de hoy y ¿sabe por qué? Porque muchas veces no reparamos en ello o no pensamos en esta situación. ¿A qué me estoy refiriendo? Muchas veces hablamos de la enfermedad o de quien la padece, alguna situación especial, pero ¿qué pasa con aquellas personas que se dedican, ya sea por trabajo o por necesidad, a cuidar a las personas enfermas? Bueno, pues vamos a hablar ahora del síndrome del cuidador. Vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. Estamos comenzando Salud para Todos. Cuidar a un ser querido es un acto de amor, entrega y compromiso. Ya sea un adulto mayor, una persona con discapacidad o un paciente con una enfermedad crónica, el cuidado se convierte en su pilar fundamental. Sin embargo, este noble rol puede traer consigo una carga emocional y física, que si no se atiende, afecta gravemente la salud del cuidador. El síndrome del cuidador es un estado de agotamiento extremo, tanto físico como emocional, que se produce por el estrés continuo de atender a otra persona. Quienes lo padecen suelen experimentar síntomas como fatiga constante y falta de energía, ansiedad, irritabilidad o tristeza profunda, dificultad para dormir y cambios en el apetito, problemas de concentración o pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban, sensación de culpa o aislamiento social. Este síndrome puede afectar la salud del cuidador, reduciendo su calidad de vida y, en muchos casos, impactando también en la calidad del cuidado que brinda. Por ello, es fundamental aprender a cuidarse para poder seguir cuidando. Algunas estrategias clave incluyen pedir ayuda y repartir responsabilidades, tomarse pequeños descansos diarios, mantener una alimentación equilibrada y actividad física, buscar apoyo emocional en familia, amigos o grupos de ayuda, no dudar en acudir a un especialista si los síntomas se intensifican. Es momento de romper con la idea de que el cuidador debe sacrificarse por completo. Priorizar el propio bienestar no es egoísmo, es una necesidad, porque para cuidar bien a otros, primero debemos cuidarnos a nosotros mismos. Muchísimas gracias por esta información y bueno, pues les presento a la invitada que nos acompañará a la siguiente hora. Ella es Gaby Carreño, terapeuta. Le agradecemos muchísimo, querida Gaby. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué gusto volver a verte. ¿Cómo estás, Gaby? Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de que nos acompañes porque ¿quién mejor que tú, una persona comprometida, una persona que ha trabajado mucho en este tema y que al ser mamá de un, iba a decir pequeño, pero ya creció Lalo, de Lalo, que tiene autismo, pues te has convertido en una cuidadora, así como muchas mamás y papás de personas a lo largo de la vida en las diferentes etapas. Es correcto, Gaby. Este tema es bien interesante porque el sistema de salud en nuestro país en realidad está dirigido a las personas que, como justo lo comentabas al inicio y también lo vimos en el corte, está dedicado a atender a la persona que padece una enfermedad o que tiene alguna condición de vida diferente a la común, hablemoslo así. Uh-huh. Y entonces, pues todos los servicios de salud, todos los servicios médicos están enfocados en el tratamiento y cuidado del paciente. Uh-huh. Nos olvidamos muchas veces que atrás del paciente hay todo un contexto al cual no volteamos a ver. Y en realidad no lo volteamos a ver porque el servicio es insuficiente, no nos alcanza, Gaby. Quizá mucha gente se esté preguntando, bueno, ¿quién tendría que dar atención a todas estas personas que se encargan de cuidar a un paciente que requiere de apoyo? Bueno, tendrían que ser especialistas, sobre todo en el área de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, neuros incluso, que puedan ir dando este acompañamiento terapéutico también a estas personas. Pero bueno, en realidad los servicios siguen siendo insuficientes muchas veces para atender al paciente y no me digas ya para atender a los cuidadores. Ahora, Gaby, ahora vamos a entrar en materia en la cuestión de qué es el síndrome de cuidador, etcétera, pero ¿qué pasa, no? Cuando toda esta, se vuelve multidisciplinario lo que requiere un paciente. Pero para el cuidador, ¿qué pasa? Porque muchas veces, a lo mejor si estudio fisioterapeuta, por trabajo atiendo o cuido a una persona. Pero ¿qué pasa cuando soy la mamá, la hija mayor que no se casó y que entonces pues yo creo que tú eres la indicada para cuidar? Y entonces
se vuelve una obligación. Sí. Los primeros años o los primeros meses, etcétera, bueno, lo hace uno con gusto, eso, pero llega a cansar y esa es la realidad. Sí, fíjate que existe un fenómeno cultural atrás de esto. Y, híjole, con un peso de estas cosas que están en nuestro país, que pasan pero no se dicen. Claro. Y que son como profecías autocumplidoras, Son ¿no? usos y costumbres. Usos y costumbres. Y que además hay de aquel que juzgue uno de estos. Claro. La mujer sigue siendo quien carga con este peso tremendo, ¿no? Es quien se va a encargar de cuidar a los padres en la última etapa de su vida, es quien se va a encargar de cuidar al hermano que quizá requiere por cualquier situación de apoyo, ¿no? Es quien va a quedarse al cuidado de los hijos. Y ya no me digas más si tiene este hijo una discapacidad. La mujer sigue siendo esta persona que carga con esta responsabilidad corto, mediano o largo plazo. Y nos olvidamos de que como todo ser humano necesitamos voltear a ver a esta persona. Sí, desafortunadamente sigue siendo la mujer quien lleva esta responsabilidad, por lo menos en nuestro país. Este peso, esta carga, porque aunque sea nuestro ser más querido, ¿no? En este caso nuestros hijos, nuestros padres, etcétera, pues también necesitamos, como veíamos en la cápsula, tiempo libre, un descanso, atención, etcétera, que veremos más adelante. Pero Gaby, en realidad, ¿no? O como definición, ¿qué es el síndrome del cuidador y por qué es importante hablar, detenernos ahí, visibilizarlo? Claro, el síndrome del cuidador tiene que ver con este cansancio físico y emocional que tienen las personas que tienen a su cargo alguna persona que tiene algún padecimiento o alguna condición de vida. Este cansancio y este estrés quizá lo pensamos y lo podemos llegar a tener todos. Sin embargo, las personas que padecen ya el síndrome del cuidador es un cansancio extremo. Es decir, esta persona que se empieza a aislar, que empieza a dejar de ir a las convivencias, a las fiestas, esta persona que le cuesta trabajo incluso levantarse, aquella persona que si duerme o que si tiene tiempo para descansar, le cuesta trabajo conciliar el sueño. Puede quizá quedarse dormida al principio por este cansancio extremo, pero despertar a las 2, a las 3, a las 4 y a las 5 dices ya, arriba. Este cansancio tiene que ver no solo con un cansancio acumulado, sino aquello que afecta a tu día a día, por ejemplo, rutinas básicas de higiene personal. Ya no les dan ganas de bañarse, no les dan ganas de cambiarse la ropa, no les dan ganas de comer, comen como lo que queda, lo que sobra. Por supuesto, dejan de ocuparse no solamente de su vida personal, sino también del resto de las personas que pueden conformar su entorno o su familia. Oye, Gaby, fíjate que haciendo memoria, y yo creo que también en casa, pues podemos tener alguna referencia de alguna persona, o sea, con esta descripción que hiciste, pues sí la conocemos y entonces, pues como que nadie le pregunta ¿cómo estás tú? ¿No? Todos nos volcamos con la persona que está atendiendo, pero ¿cómo estás tú? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Y entonces a lo mejor, si en dado caso llegas a hacer esas preguntas, pues la persona dice, bueno, pero pues yo no tengo ninguna enfermedad, ¿cómo estás? Bien. No, gracias, no necesito nada. Y la realidad es que sí. ¿Qué tan consciente está una persona cuidadora que tiene ya este síndrome? Y además, ¿es lo mismo síndrome del cuidador que estrés del cuidador? Fíjate que muchas veces cuando una persona está totalmente enfocada en servir, en apoyar, en acompañar un proceso de una enfermedad terminal, un proceso de una persona con discapacidad, difícilmente se empieza a espejear. Es decir, espejear quiere decir checarte, ¿no? Estar viendo cómo te sientes tú, cómo amanezco hoy, cómo me sentí ayer, qué emoción tengo, cómo me siento hoy ante este proceso que estoy acompañando. Muy pocas personas lo llegan a hacer, muy pocas personas llegan incluso a preguntar cómo te sientes, qué necesitas, o ni siquiera a preguntar, sino, oye, me quedo yo media hora y ve a dar una vuelta, ocúpate de ir a caminar, ve a hacer algo que quieras hacer. Fíjate que no sucede, generalmente se deposita la responsabilidad, cae la obligación sobre esa persona y esta persona empieza en un proceso que es lento, por eso no se dan cuenta.
Es un proceso lento que va poco a poco y los especialistas decimos, una persona que empieza a padecer el síndrome del cuidador empieza a desborrarse, empieza a desfigurarse, empieza a no verse. Esta persona que se peina sin verse, que se arregla sin verse, que está bañándose quizá, que está preparando la comida o está comiendo y está pensando en lo que sigue. Aquella persona que ni siquiera alcanza a disfrutar muchas veces lo que se lleva a la boca. Entonces, es un proceso lento, es un proceso paulatino y yo me atrevería a decir que no tendría que ver o no tiene que ver con el padecimiento que se esté atendiendo o con la condición que se esté atendiendo, sino tiene que ver con los procesos de resiliencia que cada ser humano tiene. Oye, pues es que fíjate que esto es complicado. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona, y sobre todo a lo mejor sucede con adultos mayores que tienen Alzheimer y que empiezan con algunas situaciones de este tipo, pues la relación también se empieza a tensar porque pues tiran el plato, avientan la comida, no quieren comer y entonces pues limpias 1, 2, 3, 4, 5 veces al día y ya la relación también empieza a mermar, ¿no? Paciente trabajador, paciente familiar. Vamos a seguir hablando de este tema. Los invitamos a que si tienen alguna pregunta la puedan hacer vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Hacemos una pausa y continuamos en Salud para Todos. El 30% de los cuidadores sufre problemas de salud física, como hipertensión, enfermedades cardiovasculares y dolores musculares debido a la sobrecarga. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Salud para Todos. Estamos hablando de síndrome del cuidador con la terapeuta Gaby Carreño. Gaby, fíjate que nos llegó una pregunta o es un comentario que creo que es muy significativo para abordar este tema. A mí no me molesta ayudar a mi abuela, pero creo que mis tíos deberían ayudar. Como pido ayuda, ¿no? Lo hago y entonces ya se convierte en un problema. En muchas ocasiones pasa que hay que atender a la abuela, al abuelo. Son 5 hijos y solamente ayuda uno o ni siquiera uno. A lo mejor alguien externo, etcétera. Y entonces, como que si tú dices, oigan, ayúdenme, ya no puedo, estoy muy cansado. Pero tú no trabajas, pero tú tienes todo el tiempo, pero tú no tienes hijos, yo sí, etcétera. Esto es algo muy real, Gaby. Esto es muy real y muy común. Yo creo que más de lo que nos podemos imaginar. Te decía hace un rato, ¿no? Finalmente la mujer carga con esta obligación que al principio puede convertirse en una actitud de servicio, pero después se vuelve en una obligación. Cuando se vuelve en una obligación, en realidad la motivación sale volando por la ventana. Hay muchos factores que debieran tomarse en cuenta. Fíjate que me quedo pensando en este caso específico que nos acaba de llegar. ¿Y qué parecería una remuneración económica? Eso cambia mucho las cosas. También. Aunque sea tu familiar, aunque sea tu abuelo. Y si tú tienes una familia, pero la familia tiene que trabajar y no puede cuidar de manera directa al abuelo, ¿qué te parece si entonces cooperamos para que el fin de semana podamos relevar a esta chica y entonces ella reciba una pequeña ayuda económica? Algo simbólico, quizá la familia no tenga la solvencia como para pagar un enfermero, como para pagar un cuidador de 24 horas, pero ¿qué te parece si los tíos se cooperan y entonces le dan una pequeña vaquita a esta chica y el fin de semana ella puede salir perfectamente bien, un ratito, ¿no? A despejarse, a caminar, a tomar el aire. Eso cambiaría mucho las cosas.
hacer una actividad diferente, Claro. porque muchas veces estamos ensimismados y como dices, ¿no? Estamos desayunando, pero estamos pensando, ya le toca en una hora el masaje, porque hay muchas veces que hay personas que están inmóviles, entonces necesitas hacerle la terapia de movimiento para que no se formen escaras, etcétera. Sí, es correcto. Entonces, y entonces que no se me vaya a pasar porque la medicina le toca tal y entonces o tenemos la consulta o hay que ir a sacar la ficha, o sea, son muchas cosas que tiene que estar pensando el cuidador. Es correcto, ¿no? Sí, dejas de ser tú. Exacto. Dejas de ser tú, nosotros decimos, te empiezas a desburrar para entonces vivirte solo a través de los ojos de esa persona. Y fíjate que psicológicamente, Gaby, hay muchos fenómenos que se dan como desde un efecto silencioso y no nos damos cuenta. De entrada, la culpa. Te empiezas a vivir a través de los ojos del paciente, tú te empiezas a desfigurar, dejas de ser tú y cuando intentas regresar a ti, viene mucha culpa. No lo puedo dejar. Además, allí se empieza a dar una diada que no es sana. Él me necesita. Y fíjate que vamos generando como unos mecanismos donde nos hacemos necesarios para que no dejemos de estar ahí. Es increíble. Entonces, nadie lo puede cuidar como yo. Nadie sabe el horario del medicamento que se lo tiene que dar. El otro día vino mi prima a relevarme y no lo hizo bien. Entonces empiezas a sentirte necesitada porque es lo único que llena en ese momento este vacío que vas generando. Fíjate qué interesante porque el que tú dejes de ser tú empieza a generar un vacío en ti y ese vacío lo llenas haciéndote necesaria de ese proceso de cuidador. Entonces, sí, hay varias situaciones, varios procesos silenciosos que no vemos. Ansiedad, depresión, cansancio crónico, estrés del cuidador, dependencia incluso emocional. Y todavía hay algo más que viene y suma, Gaby, la parte social. Aquello que la sociedad te señala y te obliga a hacer. Sí. Tienes que estar, es tu obligación, ya te cuidó, ya te dio, ahora te toca a ti, ¿no? O es un angelito, tú eres su madre, tú eres su padre, ¿quién sino tú, no? Y entonces todo este peso social hace que finalmente esta persona vaya como aplastándose, cargando. Y bueno, no puedes hacer lo contrario porque entonces serás señalado. Se va minimizando la persona y no, claro, súper señalada, ¿cómo puede? Qué desconsiderada. No, hombre, pero ¿cómo se atreve a no cuidar o cómo lo pone en manos de extraños siendo que lo pudiera cuidar? Ahora que mencionabas este tema de que el cuidador se va desdibujando, también pienso que en esta cuestión de la culpa es ¿cómo voy a ir a la fiesta y cómo me voy a ir a divertir? ¿Cómo voy a ir a pasar un momento agradable si tal persona está sufriendo tanto o está padeciendo tanto? Ya no nos permitimos divertirnos, Gaby. Ni siquiera sentirnos bien con nosotros mismos o con alguna labor que hagamos. Entonces, si eres religioso, practicas alguna religión, dejas de ir a esa iglesia, dejas de ir a una fiesta, dejas de ir a una reunión, si tienes amigos, entonces lo dejas. Y tiene ahí una doble función, sí, porque empiezas a cargar con una culpa que no solo no es necesaria, sino no es sana, pero también, ¿sabes qué empieza a pensar la gente que ya no te ve en las fiestas? Empieza a tener conmiseración de ti. Y entonces empieza a decir, ay, pobrecito, ay, pobrecita. Es la cruz, claro. Es la carga que le tocó. Y eso finalmente también llena un poco tu vacío. No de manera sana, claro, pero va llenando tu vacío. Ah, claro, eso que o sea, como que de cierta manera te hace sentir un poco importante, claro, o reconocido, claro, de una manera no sana. Ahora, ¿cómo es la vida de una persona que tiene actividades como todos y además tiene esa presión social y esa necesidad de cuidar a una persona con alguna condición? Ahorita de esta última pregunta que te llegó, ¿no? Cuando hay una remuneración económica, aun cuando se hace el familiar, esto se vuelve menos pesado y no tiene que ver con el amor que le tengas a esa persona. Tiene que ver con hacer un trabajo extra
que va a cambiar tu día a día, que va a cambiar tu rutina, que te va a sacar de contexto, que vas a dejar de hacer incluso cosas para dedicarte a cuidar a una persona. Cuando existe una remuneración económica, por muy pequeña que sea, el sentimiento cambia mucho. Entonces, una persona que se dedica a cuidar a otro ser humano deja de hacer cosas, deja de hacer incluso de producir para esa persona. Entonces, a mí me parece que ese puede ser un punto muy importante para todas las personas que nos están viendo y que tienen un familiar que padece alguna enfermedad o que tiene alguna condición que puede remunerar económicamente a esa persona que está cuidando al paciente. ¿Qué pasa con aquellos que están fuera y los toros no se ven igual desde la barrera, ¿no? Claro. Entonces, claro que a lo mejor el papá o la mamá o alguna persona pues se salió de la casa y ya no la encuentran porque tiene Alzheimer, pero ¿qué estabas haciendo? ¿Pero en qué estabas pensando? Ya no lo encontramos o no sé, algún tipo de reacción o algo, pues no somos perfectos y entonces las personas señalan y entonces yo digo, bueno, uno puede pensar, ¿y por qué no los cuidan ellos? Pero estamos buenísimos para juzgar, Gaby. Claro, la comunicación asertiva tiene que ser definitivamente uno de los pilares de estos procesos. Finalmente, como tú lo dices, la persona que está atrás de la barrera ve con ojos diferentes lo que está pasando dentro. Hace un rato tú platicabas, esta persona que limpia no 2, no 3, 5 veces. Aquella persona que no duerme bien porque tiene que dar el medicamento. Aquella persona que ya ni siquiera tiene el tiempo de bañarse o se baña muy temprano para que le dé tiempo de hacer todo lo demás. Y todavía recibe como críticas, ¿no?, del resto de la familia. Definitivamente esto merma no solamente su estado emocional, sino también el rendimiento que tiene hacia el cuidador. Entonces, es súper importante que la familia mantenga una comunicación asertiva, que las decisiones, además, se tomen en familia. Muchas veces no solamente se delega la responsabilidad del cuidado físico, sino también la toma de decisiones. Aquella persona que está cuidando a este paciente, además tiene que llevarlo a las citas médicas. Y además tiene que tomar la decisión si hay cambio de medicamento, si tienen que internarlo, si tienen que llevarlo con otro especialista, si tienen que. Entonces, es muy, muy desgastante física y emocionalmente hablando. Oye, en esta cuestión emocional, Gaby, creo que también cuando tienes una pareja, si no hay un cimiento muy fuerte, esto o te une o te separa, porque pues se necesita mucha comprensión para que esta persona, cualquiera de los dos, dedique tanto tiempo a este cuidado, ¿no? Y entonces no muchos lo entienden. Sí, al inicio hablábamos de los procesos resilientes de cada ser humano, pero no solamente está eso presente, Gaby, está presente el proceso de duelo. A mí me parece que para que una persona pueda tener este acompañamiento positivo es súper necesario, primero, empaparse de toda la información que tiene que ver con el trastorno o la enfermedad. Poníamos el caso del Alzheimer o de Parkinson, de la demencia senil. Tienes que entender que son procesos degenerativos que cada vez va a requerir más atención y más tiempo y más cuidado. Y entonces, si tú tienes una pareja al lado, tu pareja tiene que saber que este proceso va a invertir mucho tiempo, pero que el final, Gaby, no es quizá lo que se espere. En muchas de las enfermedades, sobre todo degenerativas, lo último es la muerte. Y es como hacer todo este esfuerzo, pero de todos modos no se va a sanar. Entonces, tiene como un final. Hay otro tipo de situaciones donde justamente la pareja no solo, Gaby, termina como sintiéndose frustrada o no parte del proceso, sino decide irse. Se da muy frecuente en padres que tienen hijos con una discapacidad, donde la madre se queda al cuidado completo del hijo y el padre finalmente decide no estar, porque pareciera que la madre se desborda en el cuidado del hijo, hace a un lado a su pareja y entonces queda fuera del lugar.
y se va solamente en esta guía, en este camino. Entonces sí, las estadísticas incluso de divorcio, de separación de parejas son muy altas en nuestro país debido a el cuidado de una persona que requiere servicios tanatológicos, servicios de acompañamiento terapéutico, servicios de cuidado incluso. Oye, cuando tenemos un bebé, el desgaste físico pues es fuerte, ¿no? Porque pues entonces nos desvelamos, damos de comer en las madrugadas y entonces cambiamos pañal, etcétera. Una serie de situaciones que vamos a retomar ahora que regresemos de la pausa. Vamos a hacer una muy, muy breve y continuamos con más aquí en Salud para Todos. En nuestra cápsula anterior, hablamos del síndrome del cuidador, un estado de agotamiento físico y emocional que afecta a quienes dedican su vida al cuidado de otra persona. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar que el cuidado se convierta en una carga insostenible? Cuidarse no es un lujo, es una necesidad. Aquí te compartimos algunas estrategias clave para prevenir el desgaste del cuidador. Repartir responsabilidades. No tienes que hacerlo todo solo. Pide apoyo a familiares, amigos o redes de ayuda. Delegar tareas no significa que estés descuidando a tu ser querido, sino que estás protegiendo tu bienestar. Tiempo para ti, aunque parezca difícil, es esencial reservar momentos para actividades que disfrutes. Leer, caminar, escuchar música o simplemente descansar pueden marcar una gran diferencia. Cuidar la salud física y mental. Mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y dormir lo suficiente. También es importante expresar tus emociones y, si lo necesitas, buscar ayuda profesional. Unirte a grupos de apoyo. Compartir experiencias con otros cuidadores puede darte herramientas, alivio emocional y un sentido de comunidad. Recuerda, no estás sola ni solo. Aprender a decir no, pon límites y reconoce tus propias necesidades. Cuidar no significa sacrificarse por completo. El bienestar del cuidador es tan importante como el del paciente. Cuidarte no solo te beneficia a ti, sino también a las personas a las que atiendes. Porque para cuidar bien, primero hay que cuidarse. Gracias por esta información y lo sabemos, ¿no? Si no estamos bien nosotros, ¿cómo vamos a poder ofrecer una atención o alguna situación hacia los demás? Y bueno, retomando el comentario antes de irnos a la pausa, cuando tenemos un bebé, físicamente es desgastante porque, bueno, pues como les mencionaba, estamos desveladas porque amamantamos en la madrugada o damos la mamila, cambiamos pañales, pero ¿qué pasa cuando tenemos un hijo o hija con parálisis cerebral o con alguna condición en donde los esfínteres no se pueden controlar, ¿no? Y entonces tienes que cambiar pañales toda la vida, ¿no? Bañar a una persona toda la vida. El desgaste es mayúsculo, Gaby. Y claro. Entonces, bueno, pues esa es una realidad. Y tienes que seguir viviendo, claro. Y tienes que seguir atendiendo a lo mejor a otros hijos. Claro. ¿Y cómo le haces? ¿Y qué pasa con esas personas, no? ¿Quién voltea a verlas? Es muy común. El ejemplo que acabas de dar es maravilloso porque enseñar a un bebé un proceso de control de esfínteres tiene un inicio y tiene un final. Y sabes que es por un periodo de tiempo y se va a valer por sí solo. Pero cuando tienes un hijo que tiene una discapacidad, hablando todavía de una condición severa, ¿no? De cuidado, de una gran necesidad de apoyo como la parálisis cerebral, esto complica mucho más el proceso del cuidador, porque no es un tiempo solamente, sino es quizá para toda la vida. En México tenemos muy pocas instituciones que pueden atender no solamente a estas personas cuando los padres ya no están, porque la ley de vida es que los padres vamos a morir primero que los hijos que tienen una condición o una discapacidad. Y en México sigue habiendo muy pocas instituciones, a menos que puedas pagar una institución privada, pero Gaby, no es el común de las personas. Entonces, el desgaste físico es brutal. No es lo mismo cargar a un bebé para bañarlo que cargar a una persona de 20 años para que pueda
ir al baño y poder Por bañarse, supuesto, por ¿no? supuesto. Entonces, sí es un proceso muy, muy complicado. Fíjate que tiene que ver con algo que también los especialistas perdemos de vista, que es el proceso de duelo que afrontan las personas que tienen un hijo con una discapacidad o que tienen un familiar que por la enfermedad que está padeciendo, su proceso final va a ser la muerte. Los procesos de duelo son diferentes. Hay varios tanatólogos que nos hablan de diferentes procesos de duelo. Por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross nos habla de los procesos de duelo lineales. Este proceso donde tú primero lo niegas, te enojas, te deprimes y finalmente termina con la aceptación. Y este proceso de duelo lo podemos ver reflejado en una familia que tiene un paciente que lo más probable es que el último paso sea la muerte. El caso es muy diferente cuando las personas, las familias, tienen un hijo con una discapacidad. El proceso de duelo no es lineal. Es circular, pero no es cíclico. Es como si estuviera una gran esfera que tiene todas las etapas del duelo y las personas que estamos a cargo de una persona con discapacidad somos una canica dentro y podemos rebotar de manera aleatoria todos los días en un proceso diferente. Cuando hay un hijo con discapacidad, el último paso no es la aceptación, es la reconstrucción familiar. Sin embargo, en nuestro país tenemos muy pocas opciones para podernos reconstruir como familia, porque lo que le podemos ofrecer a esa persona con discapacidad en nuestro país todavía es muy poco. Es limitado, es limitado. ¿Qué pasa cuando aventamos una piedra al agua? No solamente afecta en donde cayó, Claro. sino esa onda expansiva, y creo que es una situación similar porque hay varias aristas que se ven afectadas. Preguntas del público y muchas gracias por participar. ¿Soy mala persona por tener a mi papá en una casa de asistencia? Es como pregunta, lo dije como afirmación, pero es como es pregunta. Mira, la verdad es que no. Yo no creo que hoy estemos hablando de un juicio. Yo creo que hay personas no solamente que tienen la posibilidad económica para poder llevar a sus familiares a una casa de asistencia, sino creo que es muy sano. Fíjate que este vínculo que tiene la familia del cuidador con el hijo que lo está cuidando, con los nietos, con el yerno, ¿no? Con la nuera, se puede ir desgastando por la misma situación. Sí. Y cuando están en una casa de asistencia, Gaby, conviven con gente de su misma edad. Tienen un montón de actividades que les permiten quitar el foco de su enfermedad y entonces dedicarse a hacer juegos de mesa, tienen rehabilitación neuropsicológica. Muchas casas tienen incluso alberca donde ellos pueden realizar muchas actividades de tipo motriz, claro, intentando llevar una buena calidad de vida. Entonces, a mí me parece que aquellas personas que en consenso, el resto de los hijos y la persona que va a ingresar a una casa de asistencia estén de acuerdo. Yo he conocido también muchos casos donde las mismas personas piden estar. Bueno, hay muchos casos donde incluso antes de llegar a la vida adulta van haciendo su vaquita y van pagando un fideicomiso que les permita llegar a una vejez con dignidad. ¿Qué pasa con la capacitación para el cuidador? Creo que ese tema es nulo. Me refiero a, pues cuando a lo mejor esta persona va creciendo, si desde niño tiene algún tipo de condición, necesitas aprender técnicas para la movilidad, claro, para cargar, para atender, para bañar, sobre todo la cuestión física, porque si no te vas a lastimar la espalda y vas a terminar también con problemas tú, pero todo eso es una cuestión de capacitación profesional. Claro, desafortunadamente muchos de estos servicios o de estas capacitaciones se tienen que tomar en centros privados, donde tú contratas a alguien que te enseñe para una diálisis, para que tú contrates a alguien que ya no digas cambiar un pañal o cambiar hasta la sábana de la cama, exacto, porque tiene su chiste, ¿no? Sino para para poner una diálisis, para utilizar incluso ya procedimientos que son médicos más complicados, que solo pueden hacerlos enfermeras o gente del área de la salud. Pero fíjate que también recuerdo el caso de este desgaste emocional. ¿Sabías, por ejemplo, que las personas que padecen
una enfermedad, un padecimiento como un border o una bipolaridad, también desgastan mucho a la familia o la familia se desgasta mucho por estos cambios emocionales que no son constantes. Fíjate que afortunadamente existen grupos de ayuda, sobre todo en redes sociales, donde fueron creados por padres de familia, donde fueron creados por personas que en algún momento tuvieron que hacerse cargo de todo este cuidado y que no encontraron una red de apoyo. Hay muchos grupos ya donde pueden intercambiar experiencias, donde pueden intercambiar tips o donde solamente puede ser escuchado con personas que comparten la misma situación y no hay como un juicio de por medio. Uh-huh. Eso creo que ayuda mucho. Mi tía lleva más de 30 años cuidando a su esposo. Ahora ella está en cama y su carácter cambió horrible. ¿Qué podemos hacer por ella? Lo mejor que pueden hacer por ella es informarla primero de su padecimiento. Hay un fenómeno también muy común que se da en nuestro país, que el enfermo es el último de enterarse de su condición por miedo a que pueda tener un proceso depresivo, que pueda incluso adelantar este proceso incluso de muerte, ¿no? Entonces, lo primero es que la persona que tiene el padecimiento debe asumir, Gaby. Sabes que la mayor parte de estas conductas de enojo, de frustración, vienen por la incertidumbre, por no saber qué va a pasar. Si tú le preguntas a un paciente que no sabe qué está pasando exactamente con su condición, está imaginando cosas y piensa que la familia incluso le está escondiendo información y que no le está diciendo la verdad. Pero cuando la familia tiene el cuidado, el médico a cargo tiene el cuidado de decirle, oye, espera, tu condición es esta, tu proceso es esto y la medicina sirve para esto, el paciente asume la parte que le toca y entonces puede llevar un proceso pues más llevadero. Más llevadero, efectivamente, más llevadero porque de que va a ser una cuestión muy pesada, claro. Eso también está presente y hay que también decirle al cuidador, sabemos que es algo difícil porque también luego las personas piensan que es algo muy sencillo y la realidad es que no. Vamos a hacer una pausa, es muy breve y continuamos con más aquí en Salud para Todos, no se vayan. 7 de cada 10 cuidadores informan que han tenido dificultades para dormir debido al estrés del cuidado, lo que agrava su fatiga y afecta su bienestar general. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Con Gaby Carreño estamos hablando del síndrome del cuidador. Gaby, se acerca el final del programa. Yo quisiera que a manera de conclusión, pues nos hablaras de recomendaciones, de tips, de hablarle a las personas, ¿no? Que a lo mejor nunca nadie se ha dirigido a ellas, ¿no? En este tema de la atención al cuidador. Claro que sí. Hay varias cosas que me gustaría nombrar porque me parece que son muy importantes, sobre todo para todas las personas que tienen a su cargo a un ser humano que en este momento, por diferentes situaciones, no se puede valer por sí mismo. Hay algo que hay que trabajar todo el tiempo que se llama inteligencia emocional. Se ha hablado mucho de esto, pero muy poco sabemos por dónde empezar a trabajar. La inteligencia emocional tiene que ver con agujerearnos. ¿Qué es esto de agujerearnos? Quiere decir empezar a ver qué traigo por dentro, qué siento por dentro y nombrarlo. Muchas veces quizá no se tenga la solución inmediata o la solución a la mano, pero el nombrarlo, créeme, ayuda muchísimo a bajar los niveles de tristeza, de ansiedad y muchas veces de depresión. Entonces, lo primero que pueden hacer las personas que nos están viendo el día de hoy es empezar a nombrar su sentir. Pedir ayuda también es un proceso muy importante, es un paso muy importante que hay que dar. No por estar al cuidado de otra persona tienes que hacer
todo lo que implique, no solo el cuidado, sino toma de decisiones y que dejen a un lado incluso tu vida. Pedir ayuda es muy importante. Siempre hay 2, 3 familiares que pueden sumar al cuidado de la persona que lo requiere. Pedir ayuda es importantísimo. Lo tercero es que, bueno, las recomendaciones tienen que ver con haz cosas que a ti te gusten, ¿no? Muchas veces decimos, sal a hacer ejercicio o sal con tus amigos o con algún familiar. Bueno, hay gente que le basta ver una película en la televisión, que le basta platicar con sus hijos, que le basta tomar un café en silencio, ¿no? En la tranquilidad. Empezar a detectar estas cosas que nos cargan la pila, que nos hacen sentir bien y tomarlas. Se vale que sea un hijo, se vale que sea un abrazo, se vale que sea ver la tele, acostarse algunos momentos, se vale. Algo muy importante también es que la información acerca del padecimiento o la enfermedad la tiene que manejar perfectamente el cuidador, pero también la persona que la padece, para que así cada uno asuma como esta responsabilidad o este 50 y 50 que le toca. ¿Qué te va a permitir? Te va a permitir ser claro con el paciente y decirle, necesito un tiempo, necesito, espera. Y sobre todo, evitar que se empiece a vincular de una manera no sana el yo necesito cuidarte y yo necesito que me cuides. Con eso nos quedamos. Yo necesito cuidarte y yo necesito que me cuides. Correcto. Y también al entorno. Gaby Carreño, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros muchas el día gracias de hoy. por la invitación. Nos vemos en una futura ocasión. Claro que sí. Muchísimas gracias. Que tengas muy buen día. Igualmente a ustedes les recomendamos acudir a la consulta médica y también evitar la automedicación. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.